buenas noches. Para todos los que se suman, gracias por estar con nosotros. Les pedimos disculpas a veces por adelantarnos en los horarios. Tenemos en estos tiempos muchas actividades que nos invitan a participar y tratamos de cumplir con todos en general. Muy bienvenidos. Nosotros estudiamos para la Refuah Shlema de Mati Tamar Bat Abraham, de Reuben Kleiman Ben Pirja Jaya, y por todos los enfermos y enfermas de Am Israel, y quiera Kadosh Baruj Hu enviarles Refuah Shlema prontamente, que sepan solamente de buenas noticias. Estamos estudiando ya, terminando, en este caso el capítulo 7 de Ilhot Shevitat Yom Tov, de las leyes en las cuales se nos habla de cómo deberíamos cesar todo tipo de tareas que no se deben hacer en el día de Yom Tov, pero estamos hablando específicamente ahora de los días intermedios llamados Hol HaMoed. Y por lo tanto, estuvimos viendo que hay algunas tareas que sí se pueden hacer en Hol HaMoed. Y en este caso, la halajá número 21, que es donde concluimos la semana que pasó, nos dicen que Azavim Be'azavot Anitot Be'ayoledot. Quiere decir, Zavim Be'azavot son todas personas que tuvieron alguna emanación de su cuerpo que los ha hecho impuros. Eso se llama polución, tanto el hombre como la mujer. También la nidá, que es la mujer que ha recibido su periodo menstrual y queda un tiempo impura hasta que pueda recuperar su estado de pureza. Lo mismo pasa con las yoledot, las parturientas. También, como se ha dado un proceso de mucha sangre donde se ha generado impureza, la mujer permanece obviamente en un estado de impureza por un tiempo determinado, una semana por un niño, si dio a luz a un varón, como dice la Torá, 2 semanas por una niña, y a partir de allí dice, Bejola Olim Nitumale Taorá Betoja Moed, y todas aquellas personas que pueden salir del estado de impureza ritual a el estado de pureza ritual en Jola Moed, Harei Elu Mutarim Lejaves. Estas personas pueden lavar sus prendas. Quiere decir que está claro de que aquí, como ven ustedes, hay una excepción bastante interesante con respecto a todo lo que representa el estado de pureza y de impureza de las personas, que en este caso también durante Jola Moed se puede utilizar, en este caso, el recurso de lavar ropa, que en general, no se suele hacer, y sin embargo, si es para necesidades de personas que han estado o han salido de un estado de impureza, por supuesto que eso puede ocurrir. Pero el Rambam plantea una persona que tiene una sola prenda. Bueno, la pobreza era parte de la existencia del pueblo judío. No todo el mundo tenía muchas ropas eventualmente para poder usar durante el día. Y si tiene una sola prenda que puede utilizar, por supuesto que la puede lavar en Jola Moed, porque o la transpiraba o la ensuciaba eventualmente, y entonces necesitaba lavarla durante la tardecita para dejarla secar en la noche y por la mañana poder utilizarla. Mitpejota Yadayim, un mitpejota sefadim, un mitpejota sefar. Miren qué interesante. Habla el Rambam ahora, las toallas de mano, pañuelos, pero no había pañuelos, eran toallas de mano. ¿Qué más? Mitpejota Yadayim, un mitpejota sefarim. ¿Qué son sefarim? Los mitpejot que se utilizaban para cubrir el Sefer Torah. Aquí no tomen en cuenta las toallas del peluquero porque no son saparim, sino que son sefarim. Está mal traducido, se ve que mal interpretaron el texto. Hay de todo, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces dice, las toallas de mano, los pañuelos con los cuales se les pone. Ustedes van a ver, hay una tradición en el mundo sefaradí que todos los sefarim tienen un pañuelo atado. Ese pañuelo sirve eventualmente para cubrir el texto cuando se hace la brajá de la Torá, para que la persona no parezca que esté leyendo las brajot que están escritas dentro de la Torá, porque no hay ninguna brajá escrita dentro de la Torá.
En la Torá Sagrada está solamente el texto de la Torá y no otra cosa. Y entonces esos pañuelos que tapan el Sefer Torá también eventualmente también se pueden lavar. Y lo último que dice aquí es mitvejotas sefagda. Estas sí son las toallas de baño. Quiere decir, para poder secar todo el cuerpo y no solamente la cara, como las toallas de mano. ¿De acuerdo? Todas estas, mutarim lejabes, todo está permitido lavar en Hol HaMoed porque son de uso cotidiano. Y esto obviamente habla del honor del Sefer Torah por un lado y del honor de la persona, que no cambia en la realidad y por lo tanto bien vale la pena, dice el Rambam, poder lavarlas. Vejen Keli Pistán. Lo mismo dice ropa interior. Aquí habla de Kiplistán, quiere decir ropas de lino que se ensucian muy rápido y que si aun cuando las laven en la víspera de la fiesta, hay necesidad de volver a lavarlas. En este caso puede ser ropa interior, ¿no es cierto? Afil, inclusive, dice, si fueron lavadas el día anterior a la festividad. Muy bien, ahora pasamos a otro aspecto de Hol HaMoed. Puedo comerciar, puedo trabajar en Hol HaMoed. Dice el Rambam, Eino Sims Jorab HaMoed. Quiere decir que no me puedo involucrarme en empresas comerciales durante el Hol HaMoed, ya sea Ben Limcor, Ben Licnor, ya sea en la venta o en la compra. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no se puede trabajar? No, hay una excepción. El Rambam nos dice, si el asunto implica una pérdida de una oportunidad, una pérdida material, porque es algo que no siempre está disponible, por ejemplo, después del Hol HaMoed, después del Moed, inclusive después de la fiesta, por ejemplo, dice Sefinot o Shayarot, quiere decir embarcaciones o caravanas que han llegado, que se están preparando para partir. Y es que están haciendo esos barcos que llegaron al puerto o caravanas de comerciantes, están vendiendo productos, obviamente, a bajo precio, porque están en el mercado. Entonces dice, es preferible comprarlas a menor precio para defender un poco la política económica del lugar, o que se tomaban en precio muy alto. Ahora dice mutar, todo eso está permitido comprar y vender. Ven los jimbatim, babanim, babadim, bema, el dice lo mismo, dice, no podemos comprar casas o sirvientes o animales que no sean necesarios durante el Hol HaMoed. Está claro entonces que la comercialización es en tanto y en cuanto se pueda proteger al mercado local. Si todo va a producir carestía o aumento de precio, los Fajamim dijeron se puede en este caso vender. Y esto es muy, muy importante. La alajá número 23 nos dice Mojrei Perot Kesut Bejelim Mojrim Betzinal Etzobejamoed. Todos aquellos que venden, los comerciantes que venden perot, frutos, o que venden kesut son prendas de vestir, o que venden kelim, o utensilios para la casa, para la cocina, pueden venderlos discretamente por el bien del Moed. Quiere decir, no hacer una feria enorme y hacer una parafernalia de la venta, ¿sí? Sino hacerlo en forma betzina, en forma humilde. Keitzad, ¿cómo es? ¿Cómo se hace esta venta? ¿Cómo se hace esta venta que sea eh, simple? Entonces dicen, y Maitá, Hanut, Petujales, David, Olemaboy, si la tienda de este comerciante estaba abierta en Zavit, en una esquina de la calle, ¿sí? O en un Maboy. Maboy quiere decir una calle que se comunica con la vía pública. Entonces, por un lado puede estar en la esquina, muy expuesta al público, o a un Maboy, que es un pasaje, como estudiamos en Shabbat y en Erubim, que es un pasaje eventualmente donde comunica con la vía pública y la gente circula por ella. Entonces, poteas quedar con.
esta persona puede abrir eventualmente su negocio para la gente habitualmente, como lo hace habitualmente. Ahora, Aitape Tujale Reshut Rabim, pero si su negocio está abierto a la vía pública, quiere decir, está en plena calle principal, donde se abre el negocio y la gente circula por la vía pública, entonces, ¿qué hace? Potea jajat de novenajat. Abre una puerta de su negocio, pero cierra otra puerta. Es decir, como que está manifestando de que este día no es un día habitual de trabajo, sino que es un día de Hol Amoed. Bien, Be'erev Yom Tov Aharon Shel Chag HaSukkot, pero dice, el día anterior al último día festivo de Chag HaSukkot, que es Shemini Atzeret, Motziu Meateret Ashuk Beperot, Bishvil Kevot Yom Tov. Puede sacar todos sus productos, todos sus frutos y repletarlos el mercado con ellos. ¿Por qué? Porque se les va a dar con esos frutos y con esas verduras o lo que fuera el kabod, el honor al Yom Tov. Mojre Tebalim, Mojrim Kedarkam me parece. A diferencia de todos estos, aquellos que se dedicaban a comerciar con especias, perdón, eh, quiero decir los que vendían los condimentos para la comida, y esto se usaba muchísimo, el condimento como hoy en día también aquí, en la tierra de Israel, los tablinim, los condimentos forman parte de la cocina habitual. Entonces, los que vendían condimentos podían vender en forma habitual, obviamente en público, quiere decir durante Hol Hamoed. La regla general, dice el Rambam en la anteúltima alajá de nuestro capítulo, en buena hora, dice, Kol she'asur la'asotó ba'moed, eino omer legoy la'asotó. Todo aquello que esté prohibido hacer durante Hol Hamoed, uno no puede ni debe instruir a un no judío, a un gentil, para que lo haga en su nombre. ¿Está claro? Por lo tanto, dice, Kol she'asur la'asotó ba'moed, y todo aquello que no se puede hacer en el Moed. Y mein lo mayojal, si una persona no tiene comida para comer, entonces que areideo se quede parnasato. Una persona puede realizar cualquier tarea que esté prohibida durante Jora Moed, involucrarse cualquier empresa comercial para poder que, para su sustento, para ganarse la vida. Entonces es muy interesante. Mutarle ashir liskor poel ani. Está permitido que un hombre rico contrate a un empleado que no tiene recursos. She'en lo mayojal. Esa persona pobre no tiene que comer, no tiene que dar de comer a su familia. Entonces, ¿para qué lo contrata? En el Moed, en Jola Moed, la Sot Berajá She'i Asuraba Moed. Dice, puede hacer cualquier tarea que esté prohibida durante Jola Moed. De modo tal que el trabajador reciba un salario con el que pueda comprar su sustento. Vejen lojim devarim sheinam letzorech hamoed letzorech hamujer she'en lo mayojal. Dice lo mismo, dice, podemos comprar artículos que no son necesarios para el moed, para la festividad, porque el vendedor lo necesita y carece de comida. Quiere decir que yo veo que el hombre está vendiendo, puede ser que yo no necesite platos, no necesite cubiertos, pero para ayudarlo a esa persona que pueda tener algo para ganarse la vida eventualmente y poder disfrutar del Moed y no estar muy triste por no tener recursos, puedo ir a comprar algo que yo no necesito. La última alajá de nuestro capítulo 7 de Shatová, Sohrim et asahir shel ala melajá Moed la azotale ajara Moed. Dice, podemos contratar a un trabajador durante Jola Moed para realizar una tarea después de la fiesta. O sea, lo podemos arreglar con él un contrato. Siempre que no pese, mida o cuente la cantidad de trabajo que debe realizar, como lo haría en un día normal. O sea, arreglamos con él que va a hacer un trabajo, no tomamos ahora las medidas, si va a tener que levantar 4 paredes de 3 metros de alto, o de 2 metros y medio, etcétera. Todo eso se va a arreglar después.
yo arreglé con él que va a trabajar para mí después. Pegó y Shekivel Kibolet de Israel. El caso es cuando un gentil ha sido contratado para realizar una tarea para un judío. Afilo allá Hutzlatum. Entonces, incluso si estaba fuera del ámbito que se puede trasladar tanto en Shabbat como en el día de Yom Tov, no manejó la Asot Bamoed. De todas maneras, dice, el judío debe impedir de realizarla durante el Hol HaMoed. ¿Por qué? Dice, Sheakol Yodim Shemelahazo Shel Israel. ¿Por qué? Porque aun cuando el gentil trabaja fuera de los límites del Shabbat de la ciudad, no lo hace dentro de la ciudad, la gente generalmente sabe que esta tarea se realiza por el bien de un judío, de Tobat HaYehudí. Entonces, ¿qué se va a pensar? Se va a sospechar que él contrató al gentil para que la realizara por él durante Hol HaMoed. Entonces, She'en Akol Yodeim Efresh Sheyesh Ben Asahir Ben Akablan Lefikach Asur. ¿Por qué? Porque no todas las personas son conscientes de la distinción entre un trabajador asalariado y uno que es contratista. Por lo tanto, para que no surja una impresión errónea, esto queda definitivamente prohibido. Bien, entonces aquí ya tenemos algo muy interesante que hemos visto acerca del Hol HaMoed. Y los invitamos entonces ahora al capítulo 8, que es obviamente el capítulo que continúa todo nuestro desarrollo. El capítulo 8 obviamente nos va a hablar de las distintas melajot, las distintas tareas que están prohibidas en Yom Tov, y acerca de si se puede hacer una tarea en la víspera de Yom Tov. Bien, las primeras 4 alajot van a hablar de si se puede regar en el tiempo del Moed y de Hol HaMoed. Entonces nos dice el Rambam, para que vean que toda la obra del Rambam es una obra muy completa, obviamente, y que tiene que ver fundamentalmente, con una actitud comprensiva de todo lo que es la festividad, para que nosotros podamos eventualmente estar conscientes de la importancia de este tiempo. Bien, así que eso es por sobre todas las cosas. Dice así, Meharot Moshim min Agamim, cuando los arroyos fluyen de un agam, de un estanque, de una laguna, eventualmente quiere decir los ríos o los surcos de agua surgen de un agam, de un estanque. Mutarle ashkot mehem beta shelahin bamoed. Se permite regar la tierra reseca durante Hol HaMoed. ¿Qué significa beta shelahin? Dice, son lugares que están en la montaña, que están al costado de la montaña y por lo tanto allí no llega el agua. Entonces son lugares resecos y si van a estar resecos eventualmente se van a arruinar y entonces Beú Shelo Pascu, pero con una condición, es que todavía está permitido siempre que no deje de fluir. O sea que ese río o ese arroyo sigue fluyendo, no terminó de fluir, porque entonces en una estancia, si se va a dar cuenta que está faltando el agua, la persona va a ir, va a tomar un cubo, un balde, y va a regar ese sadé, ese campo, que se le llama Beita Shelahim, que es una tierra obviamente reseca y que se puede echar a perder si no se la ha de regar. Pero se puede desviar, ¿no? El surco de ese río, ese arroyo, que viene de un estanque que tiene circulación, entonces puede llegar hacia ese lugar. Pejena brejot she'amat hamayim obedet benehem. Dice, de manera similar está permitido regar campos desde una piscina. Brejot quiere decir una acumulación de aguas, ¿sí? Amat amay, ¿sí? Son brazos, como que están siguiendo desde una fuente eventualmente, pero obedet ben brejot hamayim. ¿Y qué pasa por los
depósitos del agua. Son como piscinas de agua, donde el agua, como ustedes saben, la única forma de poder retener el agua era la construcción en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob de pozos, y después en la época ya de la Mishnah, mucho más desarrollado, se construían como piscinas para poder contener el agua. ¿Sí? Nos dice Rambam, Behem Berhashen Atfam y Beta Shelahim, un estanque, dice que va a partir del agua que gotea en la tierra reseca. Dice, mutar la Shkot Bimena Beta Shelahim Ajeres, se puede regar otra porción de tierra reseca. Veu Shelo Pasaka Maayan, Shemashke Beta Shelahim Aeliona, siempre y cuando el arroyo que regó la primera porción de tierra reseca no haya dejado de fluir. Entonces es como que tenemos, y para que ustedes lo entiendan, lo vi tan perfectamente bien, son como terrazas, ¿sí? Terrazas en la montaña. Y esas terrazas obviamente no tienen la llegada del agua directa del deshielo, sino que son una extensión. Y por lo tanto eso se llama Beit Shelahin o Beit Shelahim. Que quiere decir que eventualmente la alternativa es una alternativa muy interesante porque llegamos a entender que cómo poder preservar el tema de la agricultura. Y entonces, hasta ese nivel, si había forma de desviar el agua y que pueda llegar, era algo fantástico. La segunda alajá dice el Rambam, arugá shechetzia namuch vechetzia gaboa. Cuando tenemos una arugá es una hilera de cultivos, ¿no? Que una está en tierras bajas y la otra está en la otra mitad, en tierras altas, ¿sí? Entonces tenemos arriba y abajo. Lo idele mi makom namuch de ashkot makom gaboa. Quiere decir, lo que no se puede hacer es, eh, no se debe sacar agua de las tierras bajas para regar las tierras altas. ¿Por qué no se puede? Porque esto implica una actividad muy intensa, mucho esfuerzo, de abajo hacia arriba. Cargar con los cubos, con los baldes, eso implica un esfuerzo en Jolamoed, y eso no se debe hacer. Pero sí se permite sacar agua para regar las verduras, para que estén en condiciones de ser consumidas, para que no se resequen durante Jolamoed. Veim Bishvil y Apotam, a su pero si uno desea usarlas después de Jolamoed, entonces no las puedo regar. ¿Por qué? Para mejorar su calidad. Porque ahí estoy preparando ya para después del Moed, para después de la fiesta, y esto obviamente no se debe hacer. La tercera alajá con respecto a las aguas es Enosimu Giot Beicherei Kefanim Kedeshit Maleumai. Muy interesante. Dice, no se debe cavar un hoyo, son gumiot, en las raíces de la vid para recolectar agua. Tenemos el árbol de la vid pequeño y alrededor del árbol se cavaba una gumia, como si fuera una canaleta redonda, de manera tal que ahí se acumule agua. Pero dice, veimos ayuda suyot en Carquelú, pero si ya se habían cavado esos pozos y se echaron a perder, entonces se pueden reparar durante Jolamoed. O sea que no que lo hago en Jolamoed, sino estaba hecho. Se volvieron a tapar, cayeron las hojas secas, en fin, cayó un poco más de tierra. Todo eso se puede reparar. ¿Sí? Todo eso se puede hacer y dice el Rambam. Entonces, dejen amata maim shen calquela. Lo mismo pasa con una acequia, que es por donde transcurre el agua, que se haya deteriorado, se la puede arreglar durante Jolamoed. Vean ustedes entonces la amplitud, ¿no? O sea, otra vez, volvemos a hablar acerca de cómo buscar la solución y no solamente el prohibido. Y esa es la grandeza, obviamente, de los sabios y fundamentalmente del mundo sefaradí en particular,
porque digo el mundo sefaradí, no por ninguna cuestión particular, sino porque en el mundo sefaradí se daba koach de etera adif. La fuerza del heter quiere decir la fuerza de no permitir todo, sino de buscar eventualmente la posibilidad de que sí se permita, que sí se pueda hacer algo. Eso se llama lejatir. La fuerza del permisiva es mayor en el mundo sefaradí que en el mundo ashkenazí en este caso. Entonces preguntaba acerca de una acequia. Acequia es que transporta el agua, ¿sí? Amat Amain, como se lo llama, si se arruinó. Ahora pregunta Rambam, Feitzat, ¿cómo es que se puede arreglar? Dice él, Aitá Mukatefaj, entonces dice, si la zanja tenía un palmo de profundidad, un palmo quiere decir 10 centímetros, la mano, 8 a 10 centímetros. Entonces, Jofer Achisha, se puede cavar hasta que tenga 6 palmos. O sea, si tenía 10 centímetros, puedo agrandarla, profundizarla hasta 60 centímetros de profundidad. Y Maitá Tipjai Mamika Chiba. Pero si tenía 2 palmos, tenía 20 centímetros de profundidad, se la puede cavar hasta que tenga 7 palmos de profundidad. ¿De acuerdo? 70 centímetros. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en última instancia estamos tratando de permitir que la gente no tenga pérdidas. Ese es el punto. Entonces también dice, se puede hacer que el agua fluya de un árbol a otro. Bueno, esto es obvio, obviamente, porque los árboles no se secan, ¿no? Aparte siendo árboles frutales. Pero hay que tener en cuenta, puede pasar de un árbol a otro, pero no regar todo el campo. No se puede regar todo el campo. Beimaitaza de Laja. Ahora, si ese campo ya ha sido regado y estaba en un estado de humedad permanente, entonces dice, sí, Maitaza de Laja, mutarle es se permite regar todo el campo. ¿Por qué? Porque ya está completamente, estaba regado, está húmedo y por lo tanto se va a agregar un poco más de agua nada más. Y nos dice Rambam, Umerrabetzim etasadeba muet. Umerrabetzim quiere decir se puede humedecer. Por eso dice se puede rociar un campo donde dejó la muet. No puede humedecer para que esté preparado para qué? Después de Sukkot, por ejemplo, para sembrar. Porque porque estas actividades no suponen un esfuerzo muy extenuante. Si suponen un esfuerzo muy extenuante, quiere decir que no se pueden hacer. Porque todo lo que represente un esfuerzo muy extenuante, eso no se debe. La cuarta alajá con respecto a la última, que tiene que ver con Ashkaya, con el riego, nos dice, Zeraim Shelo Shatum Ilifnei Hamoed. ¿Qué pasa con las semillas o las plantas o una parte del campo que estaba sembrado que no fue regado al comienzo del Moed? Entonces dice, Lo Yashkem Moed. No se las puede regar durante Jola Moed. ¿Por qué? Y claro, porque si no fueron regadas antes del comienzo de la festividad, requieren ahora de mucha agua. Y el agua no llegaba con facilidad, no había un riego, ¿no es cierto?, por goteo ni nada, había que traer el agua y regar. Y esto, por supuesto, va a ser un esfuerzo extenuante. Y aquí entonces te dicen, no se puede. Aunque dice la explicación al Rambam, Gamim Zekaruch Beefsed Merubeh. Dice, aun cuando todo esto tenga una pérdida cuantiosa, ¿no?, para la persona. Pero bueno, teníamos que tener la precaución de ser regados antes del comienzo del festival, de la festividad. Si eso no lo hicimos, entonces estamos con un problema verdaderamente. Umutarle a Sebetanaar mi makom de makom beniftoach nahar shenistam. Y se está permitido cambiar la dirección de un río de un lugar a otro. Interesante, ¿verdad? O sea, el cauce de un río que trae las aguas de la fuente o
de una laguna hacia el campo, se lo puede cambiar, ¿sí? Durante el Moed se refiere, por supuesto. Eh, y entonces dice, Beliftoach Nar Shenistam. Lo mismo dice, se puede abrir un río que ha sido represado o que había sido, se cerró eventualmente, cayó mucha basura de los árboles o mucha tierra o lo que fuera o lo que esté. Entonces, todo esto se puede arreglar en aras de mejorar el campo. Y dice Rambam entonces, las siguientes reglas se aplican a borot, cisternas, sijin, trincheras, humearot shel yahid, y también está hablando de grutas que pertenecen a un particular. Todos estos son espacios, ¿no es cierto? Shijin son, bueno, sabemos que las cisternas, estamos hablando de eso, Borot, después viene Shijin, que son pozos, pero mucho más largos. Y las Mearot se refieren no a cuevas en sí, sino que son pozos que están tapados, que se los va a destapar después para poder acumular agua. Entonces, ¿qué dice Rambam? Y Mayatza de Israel, si se necesitaban uno o el otro, Jotetim o Tam. Jotetim, ¿qué quiere decir Jotetim? Se los puede limpiar, se le puede sacar la arena y se le puede sacar las piedras que tienen dentro de ellas. Sí. Se pueden limpiar y sellar sus brechas. Y se pueden shafin etzit kehen. Quiere decir que si han perdido o pueden llegar a perder su contenido porque están muy agujereados, se puede sellar todo lo que son sus brechas. Sin embargo, dice Rambam, en Jofrimotam de Jefila, no se pueden cavar nuevos a priori. Eso no se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas particulares. ¿Sí? Pertenecen a un particular, dijimos. ¿Sí? Lo vieron ustedes. Si fuera para el Reshut Rabin, si fuera que es una necesidad pública para la ciudad, eventualmente para ese barrio, sí se pueden hacer. Entonces dice, Bejón simple tojan mai. Si las necesitas, se pueden limpiar, como dijimos, se puede hacer que el agua fluya hacia estos pozos, estas meados, etcétera, incluso cuando uno no las necesita de inmediato. Se puede hacer una pequeña breja también para remojar el lino durante Hol Amoed. ¿Sí? O sea, Nibrejet significa un bor, un pozo que se hacía no muy profundo, pero allí se ponía el grano, ¿sí? Para que el grano eventualmente no se reseque y aparte se desprenda de su salvado, de lo que fuera, y quedase solamente el grano de lino para esta realidad. Muy bien, la quinta alajá está hablando de si debo o no cazar todos aquellos roedores que pueden llegar a producir una alteración muy marcada en todo lo que es mi trabajo en el campo. Entonces aquí nos dice que Ajobarim, los ratones, que dañan los árboles, porque obviamente subían a los árboles y comían, roían todo lo que veían. Dice, Tzadino Tambamoy, pueden ser atrapados, cazados, durante Jolamuel. Pueden ser atrapados. Bisbe Ilan quiere decir en un campo donde crecen solamente árboles, Tzad Kedarko. Cuando es en un huerto, uno puede atraparlos de la manera habitual. Como Jofer Betole et Ametsuda. Y quiere decir, uno puede cavar un hoyo y colgar una red, una trampa, de manera tal que entró en el hoyo y se levanta la trampa y ahí quedó atrapado el ratón. Ahora, y Maitá de Labán, Semujales de Irán, si había un Sadeh Labán, que era el Sadeh Labán, si un campo de Arar, quiere decir un campo, Sadeh Labán, campo blanco se lo llama, es un campo que está destinado a la siembra. Y por lo tanto, como se va a sembrar, no sufre daño alguno de los ratones de momento. Entonces se dice, si un campo para arar se encuentra cerca de ese huerto donde están los árboles, entonces dice, Sadino tambis ve alabando Shimon. Se los puede atrapar a los ratones en el campo sin arar,
quiere decir que todavía está destinado para ser narrado, utilizando una técnica que se hace con alguna diferencia de la práctica habitual. Shinui, ¿qué quiere decir? Que de Sheloi Kansuris de Aidan de Yahweh. ¿Para qué se hace todo esto? Se hace todo esto para que no entren los ratones en el huerto, donde están los árboles, y finalmente lo arruinen. Bueno, la pregunta es que Tzad de Shinui. Y entonces dice, bueno, muy bien, ¿cómo se los puede cazar en forma diferente? Y entonces dice, Noet Shaput Baaretz, Umakeva Cardón, Beajar Kajienatejenu, Beninzame como Guma. Dice, en lugar de cavar un hoyo, eso es lo que se hacía normalmente, no se puede hacer, hay que plantar un eje en el suelo y golpearlo, quiere decir Shaput. Shaput es como un tronco pequeño, ¿no? Una estaca. Entonces, tiene que clavar el Shaput en la tierra, Umaque Bacardón, y lo golpea entonces con el hacha, o lo golpea con un martillo eventualmente, digamos, viajar Kajianatekenu, y después de eso lo debe retirar. Entonces cuando puse lo golpeé con el hacha o con el martillo. No había martillos en esa época, no había hachas, entonces tomé un pedazo de madera y dejé un hueco en ese lugar. De esa manera construí indirectamente el ensamble como guma. Y de esa manera, en el lugar donde estaba ese tronco de madera que clavé, quedó ahora una suerte de pequeño pozo. Y entonces allí se considera que se puede cazar al animal ahora en forma indirecta. Muy bien. Las alajot 6 y 7 hablan de la construcción, para que vean ustedes todos los aspectos que son las melajot prohibidas. Kotel Gina Shenafal. Ahora tenemos el caso cuando el muro de un jardín, ¿sí?, se cayó. Se cayó. Eran débiles, eran muros que se podían destruir por las grandes lluvias. Entonces dice el Rambam, Boneu Maase de Dios. Lo puede construir de manera ordinaria, no de manera profesional, como si yo lo haría. Por ejemplo, que yo no sé construir una pared, lo haría yo. Ahora, o Goder, o Tobe, Canim, Begomer, Kayetzebae. O dice, también lo puede cerrar o el lugar que está abierto. Becanim, Becomer, quiere decir con plantas que crecen alrededor de donde hay aguas eventualmente, y se lo puede cubrir con ese tipo de cosas. Pejen y Masá Maaké. Dice de manera similar, si la persona ha construido una baranda, Maaké es un lugar para proteger, ¿no? Para el techo. Cuando uno construye una casa, eventualmente, que solamente el objetivo dice que si uno construye una casa y tiene un techo, lo primero que tiene que hacer en ese techo es construir una baranda protectiva. Dice, porque si no, penny pola nofel, porque estoy de Santa Damín bebeteja, porque en última instancia estoy generando Dios no permita, una desgracia en mi hogar, porque alguien se va a caer de allí y eventualmente eso llevaría un riesgo. Entonces dice, si uno elige una baranda para el techo, debe construirla como lo haría un aficionado. Quiere decir, hacerlo, pero no como de manera profesional. Eso también es importante. Y dice el Rambam, Kotel, sí, perdón. Más serio. A ver, Kotel Hatzer Shenafal. Cuando se cayó el muro de un patio, no de un jardín, se ha caído. Boneu Kedarko lo tiene que construir en forma mamás, de manera Kedarko, como lo debe hacer. Afilu, explican los comentaristas, Maase Oman. Inclusive si es un especialista que viene a construir una pared. ¿Por qué viene a hacerlo esto? ¿Por qué? Porque si es el patio que da a la calle y eso se cae, puede producir una desgracia mayor. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tiene que corregirlo sin ningún tipo de shinui
De manera, si está, entonces dice, Imaya coge, sotró mi pene de Satanás, hubo neo pedazo. Y si veo que mi pared externa se está deteriorando, y es probable que esa pared se caiga, tanto para adentro como para afuera, hay que derribarlo debido al peligro y reconstruirlo de manera normal. Quiere decir, estamos frente a una situación de peligro. Ok, si hay peligro, hay sakanat mavet, no podemos jugar con esto en Jolamoed. Tenemos que ayudar a la gente a que esté tranquila. ¿Qué más? Sí, Diana, la escucho. O me quiere escribir mejor. Puede escribirme si quiere. ¿Sí? ¿Me puede escribir, Diana? Si me escribe, sí, porque creo que los micrófonos no se pueden abrir, ¿sí? Entonces, si me lo escribe, le agradezco. Bien, yo espero después su mensaje. La alhaja número 7, la última del día de hoy. Bone Adam Itztaba Leshev Olishan Alea. Una persona puede construir un Itztaba. Itztaba es una suerte de safsal, de banco, banqueta, banco en general. Leshev, para sentarse, o también Lishan Alea, quiere decir que podían dormir sobre ella. O sea, un banco extenso, ¿no? Eso se puede hacer en Jolamoed. Quiere decir porque esto es para la necesidad misma de la festividad. Hatzir beatzinor beakorá beamanul bemastea shenis beru. Ahora nos está diciendo que si un tzir, que es una bisagra de la puerta, o bien un tzinor, que es un tubo de desagüe, o una corá, un dintel, una parte de la puerta, o mafteaj, o manul, perdón, un candado, que se usaba para cerrar con seguridad las puertas. Vea mafteaj, una llave, se han roto. Betachnamba Moed Kedarko. Se pueden arreglar en el Hola Moed naturalmente. O sea que no hace falta hacerlo con ningún tipo de modificación. Ben Beshel Barzel, Ben Beshel. Se fueran las cosas que hablamos de hierro o de madera. Shezeh Efset Gadol, porque esto representa una enorme pérdida. Sheim Yaniah Hapetach Patuach, porque si la persona va a dejar la puerta de su casa abierta o del mazán, del depósito, Udratot Shburot, y va a dejar las puertas rotas sin cerradura, Nitzame Abed Kol Mashiyesh Babai. Nos encontramos con que la persona habrá de perder finalmente todo lo que tiene en la casa. Ukbar Be'anu Shekol Sheyesh Bo Efset en Atzadik Shimo. Y ya explicamos en la halajá, capítulo 7, estamos en el 8 hoy, en la halajá número 3, que todo aquello que eventualmente genera una pérdida, entonces eventualmente eso por supuesto se puede hacer con Shinui. Muy bien, la halajá número 8 y 9, vamos a decir dos más, hablan acerca de si me puedo ocupar, Dios no permita, de un difunto, de una persona que falleció. En Jofrim Keber Yotomuhan la Meche Yamut. No se puede cavar una tumba durante Jola Moed para que esté lista para una persona en caso de que muera. Hipotéticamente, puede ocurrir una muerte, entonces uno hace la tumba. No se puede hacer. En Bonimoto. Tampoco se puede construir una estructura para este propósito. Bonim quiere decir un Keber, Shebanui Me'ala Adama. Quiere decir, hoy en día estamos viendo en Israel que por la falta de espacio se están construyendo sepulturas en altura, dentro de lo que parecería ser un nicho, ¿no? Pero bueno, se los entierra ahí sobre tierra, eventualmente, por más que estén en altos. Todo eso no se puede hacer, ni una cosa ni la otra. Val Imaya Azul, ahora sí, lo que dice Rambam es que si la tumba ya estaba preparada, entonces, Areise Metaknova Moed se la puede modificar durante Jolamoed. ¿Qué significa esto? Mosif Bemidato quiere decir se puede aumentar o disminuir su tamaño. Para que esté listo cuando sea necesario enterrar a la persona, lo aleno, que ha fallecido.
Eime Fanimetamet Beta Atzamot Mikever Lekever. No se puede movilizar un cadáver o bien lefanot Beta Atzamot, los huesos, de una tumba a otra. Estos son parte de las alajot que tienen que ver eventualmente con si se puede o no. Quiere decir, todo esto tiene que ver con que a veces se tenía que producir un traslado porque el cementerio estaba en tierras bajas y se inundaba fácilmente, como pasó en un cementerio de nuestra comunidad en Argentina. Entonces dice, no se puede pasar de una tumba a otra, lo mi mejubat de Basui, por supuesto, ni de una tumba más honorable a una de menor estima, ni de una de menor estima a otra de mayor estima. No se puede hacer esto en Jola Moed. Azul Azot Ken Leolam Villaremir. De hecho, siempre está prohibido hacerlo, incluso en los días de semana ordinarios. Ela y Mayabe Tokshelo. Pero hay una diferencia. Si el cadáver de esa persona se va a trasladar a una parcela, Mitoch Shelo, a una parcela ancestral, que quiere decir que hay un lugar que está reservado para su familia. Es muy común en el cementerio israelita, en general de Ashkenazí, de Argentina, que hay parcelas de familias. O sea, a la entrada del cementerio se ve que en ese lugar se entierra toda la familia. Bueno, si es para eso, se lo puede hacer. De Faneu, Villara y Anima, Filo, Minamejobateros. Y en ese caso se lo hacen cualquier día, dice, inclusive se lo puede llevar de una tumba de mucho valor y estima a una tumba de menor estima o de menor uso, o de menor estima, o sea que no es un lugar de lo mejor. Muy bien, este capítulo 8 es el final de las leyes de Shevitat Yom Tov. Nosotros quedamos en la alajá número 10 y habremos de llegar hasta la alajá número 21, con favor de Dios, que tengamos buena fuerza y salud. Bueno, nos queda por ayudarlos, agradecerles, perdón, a todos ustedes por disponer de este tiempo. Nosotros felices de poder estudiar y de poder sumar eh, cada día algo más para el estudio. Mañana, Besat Hashem, vamos a sumar un estudio más por la noche, después de las 9 de la noche. Para los que quieran, van a conocer, los que no lo conocen, al Rabbi Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal, una de las, a mi humilde criterio, de las mayores eminencias del pueblo judío en el siglo XX, falleció en 1993, y vamos a estudiar algo muy interesante sobre que empecé a estudiar aquí en el Bet Midrash, que me pareció muy útil para todos, acerca del sentido oculto de Hanukkah. No mística, pero sí el sentido oculto de Hanukkah que tenemos que recoger. Van a ser 2 clases, seguramente 3, que vamos a estudiar durante la semana a partir de mañana, y luego sumaremos clases durante Hanukkah, por supuesto. Muy bien, así que simplemente agradecer a Mora Yosef, que está en un casamiento y se está ocupando de nosotros también. Así que esperemos que estemos todos bien y con mucha, mucha braja. Que estemos muy bien y gracias a todos. Shavua Tov, Besorot Tov.